El aire olía a humedad y nostalgia. Caminaba por la casa familiar, sintiendo el eco de risas pasadas y el susurro del pasado en cada rincón. Aquella casa, construida con el sudor y sacrificio de mis padres, había sido un refugio, un símbolo de unión y herencia. Ahora se había convertido en un campo de batalla. Mi cuñado, una figura que había estado siempre al margen de nuestras tradiciones, había cruzado la delgada línea entre la lealtad y la traición. Su intento por quedarse con la casa que tanto significaba para mí encendió una furia que nunca supe que tenía. Siempre pensé que la familia era un bloque de acero, resistente y unida, pero aquella mañana lo comprendí. No todas las conexiones son inocentes. La ira comenzaba a burbujear en mi interior como un volcán a punto de estallar. Recorría los pasillos que conocía desde niño. Cada mueble, cada fotografía colgada en la pared, me hablaba de momentos felices. Pero ahora, esos recuerdos eran una sombra alargada por la miseria que se cernía sobre nosotros. Mi cuñado nunca había sido parte de nuestro círculo íntimo. Era como el vecino que se presenta en una reunión familiar. Está ahí, pero nunca se mezcla del todo. Odiaba la forma en que despreciaba los valores que mi familia defendía con tanto fervor. Lo veía como un intruso, alguien que se había aprovechado de la buena voluntad de mis padres. Pensar que había llegado al extremo de cuestionar nuestra herencia me llenaba de una desesperación profunda. La casa representaba mucho más que ladrillos. Era el legado de mis padres, el hogar donde crecí, donde aprendí todo lo que sé sobre el amor y la familia. La idea de perderla era desgarradora, una traición que rozaba lo personal. ¿Realmente se está atreviendo a luchar por esto?, me preguntaba yo mismo, incapaz de dar crédito a la realidad que se desplegaba ante mis ojos. Mi vida había girado en torno a proteger la esencia de lo que significaba mi hogar. Mi mente se llenaba de imágenes de mi madre, riendo en el patio, de mis hermanos jugando a escondidas entre los árboles. Sentí un escalofrío al pensar en cómo ese intruso podría despojarme de todo. Sin embargo, a pesar del caos en mi interior, había un extraño sentido de determinación que comenzaba a gestarse en mí. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi cuñado tramaba su plan. Algo en su mirada, en el brillo furtivo de sus ojos, decía que estaba decidido a sacar ventaja de nuestra aparente fragilidad. Con cada rincón que recorría, me daba cuenta de que la lucha no solo sería por la casa, sino por la honra de mi familia. Debía actuar, y pronto. Así que aquí estoy, a punto de revelarme ante la traición más inesperada que me ha tocado vivir. Te invito a seguirme en este viaje, porque al final de todo lo que siempre estuvo en juego fue mucho más que una simple propiedad. Era mi historia, nuestra historia, y la defensa de lo que significa ser familia. La vida familiar nunca había sido sencilla, pero había elementos que siempre nos unían. Desde el olor del café recién hecho que llenaba la casa cada mañana, hasta las tradiciones que habían pasado de generación en generación, la cena del domingo, las celebraciones de cumpleaños, las historias contadas al calor de la lumbre. Todo eso formaba parte de un tejido que había estado bien tejido hasta que mi cuñado decidió asomarse en nuestras vidas, como una ráfaga de viento frío que perturba una hoguera. Mi esposa, Ana, a menudo me decía que debía ser más comprensivo con su hermano. Es solo un poco inseguro, sostenía, pero yo veía en él costuras que nunca debieron existir, como un trozo de tela mal cosido de una prenda que se supone debería estar perfecta. Las pasadas discusiones entre ellos a veces dejaban un aire tenso en la casa, pero yo trataba de mantener la paz, recordando que la familia era lo más importante. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, su comportamiento comenzó a mostrar una faceta egoísta que era cada vez más difícil de ignorar. Recuerdo claramente aquella tarde en el jardín, justo antes de que todo comenzara a desmoronarse. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, arrojando sombras danzantes sobre el césped recién cortado. Ana hablaba con su hermano mientras yo estaba en la cocina preparando un almuerzo. Escuché risas y ligeros reclamos, como si compartieran un secreto que no estaba destinado a oídos ajenos. En ese momento, no imaginé la tormenta que se acercaba. La vida seguía su curso, y yo, como siempre, confiaba en que todo estaba bien en el fondo, pero la sombra de mi cuñado comenzó a alargarse. En ocasiones,
se presentaba en nuestra casa con intervenciones que parecían benevolentes, pero allí estaban sus manos frías, listas para escarbar en los rincones de nuestra intimidad. Su presencia se convirtió en una constante incómoda, una preocupación silenciosa que crecía. Hacía comentarios despectivos sobre cómo administrábamos nuestras finanzas y solía dar consejos desinteresados que ocultaban su verdadero deseo de ganar poder. Algo en su risa, a menudo entre dientes, provocaba un escalofrío en mi columna vertebral. Fue un día gris, justo antes de que todo estallara, cuando una noticia inquietante circuló entre mis amigos. «¿Te has enterado de que tu cuñado está hablando con un abogado?», me dijeron en el círculo de confianza al que acudía para buscar consuelo y consejo. Mis entrañas se retorcieron ante la realidad. Esa noticia me hizo pensar en todas las conversaciones que había tenido con él, en cada gesto que antes parecía inofensivo, pero que ahora tomaba un matiz oscuro. Cuando llegué a casa esa tarde, decidí que debía enfrentar a Ana y compartir mis preocupaciones. La encontré en la sala, viendo un viejo álbum de fotos. Al acercarme noté cómo había una bruma de melancolía en sus ojos. La cena de aquel día, que ya había sido planeada con entusiasmo, parecía haber desaparecido. Le conté lo que había oído sobre su hermano, y la expresión en su rostro fue de desconcierto. ¿Por qué no habría de hablar con un abogado? Tal vez solo necesita asesoría para su trabajo, replicó ella, defendiendo a su hermano, buscando la luz en la oscuridad que yo veía. Ese fue un momento crucial, uno que sembró aún más inseguridad en mi corazón. Sabía que mi cuñado tenía un motivo oculto, algo más que meras consultas sobre su carrera. Su egoísmo me parecía tan evidente, como un manto manchado sobre todo lo que habíamos construido. Mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para hacer entender a mi esposa lo que veía, me di cuenta de que había una barrera que se estaba creando entre nosotros, como un muro que se levantaba en medio de nuestra casa. Ana, en lo profundo de su ser, creía en la bondad de su hermano, y yo, a mi vez, creía en lo que había construido con mi familia. Esa división se convirtió en un eco constante en mi mente mientras luchaba con la creciente desconfianza. La casa, que había sido sinónimo de calidez, ahora comenzaba a parecerse a un campo de batalla, lleno de sombras y murmullos de traición. Por primera vez desde que mi familia había comenzado a abrirse a su hermano, me pregunté si era el momento de tomar una postura. Pero ya era demasiado tarde. La tormenta se acercaba. Esa oscuridad que había comenzado a asomarse en los confines de nuestras interacciones daría paso a un enfrentamiento que jamás podría haber previsto. Y mientras todo esto sucedía, la imagen de mi madre sonriendo en el pasado se desvanecía lentamente en mi mente, como una luz que se apaga en la distancia. Era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. El día que mi cuñado llegó a nuestra casa para solicitar una conversación informal, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Llovía a cántaros, y las gotas de agua se deslizaban por el vidrio de la ventana, igual que los pensamientos oscuros que me recorrían la mente. Ana trataba de mostrarse optimista y propuso que le preparáramos un café, como si un gesto simple pudiera ahuyentar las sombras que se cernían sobre nosotros. Pero yo sabía que un café no podía borrar las sospechas que me atormentaban. Cuando lo vi llegar, sentí un nudo en el estómago. La forma en que levantó la mano para saludarme, esa sonrisa forzada en su rostro, despertó en mí un instinto de desconfianza que se había ido acumulando. «Hola, hermano», dijo con un tono jovial, pero su mirada revelaba un profundo conocimiento de que una tormenta se avecinaba. Recorrí su figura, buscando indicios de sus intenciones, pero me esforcé por mantenerme sereno frente a él, a pesar de lo que bullía en mi interior. Ana, inocente a las corrientes subterráneas que nos separaban, habló de trivialidades, de cosas cotidianas que no deberían importar en un momento como ese. Pero yo estaba atento a cada palabra que mi cuñado pronunciaba, observando su cuerpo, su respiración, los pequeños gestos que delataban su incomodidad. En el fondo, sabía que esta conversación iba a ser el antes y el después de todo lo que había creído hasta ahora. Finalmente, se hizo un silencio tenso. Fue en ese momento que decidí arriesgarme y abordar el tema que me perturbaba. «¿Qué tipo de consejos buscabas con el abogado?»,
Le pregunté tratando de sonar casual, pero mi voz traicionó el nerviosismo que me invadía. Su sonrisa se desvaneció por un instante y fue sustituida por una mirada inquisitiva. «Solo cosas legales, brother». «Como para cualquier inversión», contestó. La seguridad en su tono se tambaleaba bajo el peso de mi mirada fija. Los segundos se alargaron. Mi mente se atormentaba con las preguntas que había estado guardando. Era hora de revelar lo que sabía. «Escuché que estabas planeando algo relacionado con la casa», solté, sintiendo la adrenalina dispararse en mi cuerpo. La respuesta que vino de sus labios fue rápida, como un reflejo condicionado. «Lo que planeo no te concierne. Esto es solo una conversación entre nosotros», replicó. Pero su tono era defensivo, como si la verdad se le escapara entre los dedos. Ana, en medio de nosotros, se sintió incómoda por la dirección que estaba tomando la charla y trató de intervenir. «Tal vez deberíamos cambiar de tema», pero yo no estaba dispuesto a ceder. No podía dejar que la esperanza de una solución pacífica se desvaneciera en el aire espeso que rodeaba a mi cuñado. «No, Ana. Debemos hablar de esto. No puedo dejar que esté en juego nuestra familia sin enfrentarlo directamente», respondí, sintiendo la determinación florecer en mi interior. Mi cuñado se irguió, su arrogancia comenzando a fluir en su voz. «¿Y qué piensas hacer? ¿Acusar a los miembros de tu propia familia de conspirar contra ti?», argumentó con una risa hiriente que me cortó el aire. «Eres demasiado sensible, hermano. La casa no significa lo que tú crees». La afirmación caló hondo y recordé las historias de mi infancia, los valores que intenté defender y cómo ahora esos valores estaban siendo atacados. La rabia y el dolor se entrelazaban y danzaban en mi interior, alimentando una furia que no sabía si podría contener por más tiempo. «La casa es la memoria de nuestros padres, es nuestra herencia», respondí con voz firme. Cada palabra resonaba con la fuerza de todas las veces que había deseado proteger lo que era nuestro. «No permitiré que lo que construyeron se convierta en un campo de batalla para tus ambiciones». En ese instante comprendí que mi cuñado no solo era un rival, era un reflejo distorsionado de todo lo que despreciaba en mí. Esa conversación no era solo por la casa, sino por la propia esencia de la familia que había sido violada. La ira me dio valor, y mientras la lluvia seguía golpeando los vidrios de la ventana, decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Con un profundo suspiro, calculé mi siguiente paso. Terminamos la conversación de manera abrupta, pero en mi pecho ardía la certeza de que algo dentro de mí se había despertado, un cambio irreversiblemente marcado. Mientras él se iba, sola su figura quedaba atrás en el recibidor, y vi su sonrisa burlona desvanecerse en la distancia. Cerré la puerta de la casa con un fuerte golpe, sintiendo que las bases sobre las que se sostenía nuestra familia estaban más fracturadas que nunca. Aunque la tormenta ya había comenzado, no estaba dispuesto a dejar que arrasara todo lo que significaba mi hogar. Ahora, como un guerrero preparado para la batalla, regresé a nuestra sala. Ana me miró, su confusión revelando un abismo entre nosotros, pero esta vez decidí que no me rendiría. Lo que estaba en juego era demasiado importante, y el camino hacia lo que debía hacer no se detendría. La lucha apenas comenzaba, y yo estaba listo para enfrentar a quien fuera necesario para proteger nuestra herencia. Los días que siguieron a esa tensa confrontación se deslizaron como sombras en nuestra casa, pesadas y ominosas. La atmósfera estaba impregnada de un silencio incómodo, de un distanciamiento emocional que se hacía cada vez más palpable. Ana continuaba intentando mantener una apariencia de normalidad, ocupándose en tareas cotidianas, pero cada conversación terminaba en un silencio cargado de incomprensión. Por mi parte, me sumergí más en la investigación sobre los derechos de propiedad, buscando cada detalle que pudiera ser útil para proteger lo que más valoraba, la memoria de mis padres y el hogar que habíamos construido. Una tarde, mientras revisaba documentos en el estudio, la lluvia comenzó a caer fuerte, golpeando las ventanas. La caída de las gotas me sumerge en un mar de pensamientos perturbados. La imagen de mi cuñado aparecía repetidamente ante mis ojos, su mirada despectiva a medida que me daba cuenta de que estaba dispuesto a ir hasta el final para salirse con la suya. Sentí un nudo en el estómago,
una sensación de que no podía permitirme entrar en un juego donde las cartas estaban completamente en su favor. La tarde siguiente, mientras me preparaba para salir, recibí un mensaje de texto de mi cuñado. Necesitamos hablar nuevamente. Creo que hay un camino hacia un acuerdo que no dañará a nadie. Mi primera reacción fue ignorarlo, pero entonces decidí que quizás escuchar su versión sería prudente. La intriga podía convertirse en una oportunidad para entender sus intenciones. Nos encontramos en una cafetería, un lugar neutro donde las tensiones podrían disiparse un poco. Cuando entré, lo vi allí, con su café y su expresión que intentaba ser amigable. Espero que puedas entender que mis acciones no están dirigidas a perjudicarte, comenzó, tratando de suavizar la conversación. Sin embargo, su tono no transmitía sinceridad, y sentí que cada palabra podía ser una trampa. La conversación empezó a desarrollarse sobre terrenos peligrosos. La casa para mí es solo un símbolo, pero para ti parece ser un peso. Todos estamos tratando de sobrevivir, dijo, intentando justificar su postura egoísta. No permitiré que la historia de nuestros padres se convierta en un campo de batalla para tus deseos. Respondí, firme en mis convicciones. El diálogo se tornó en un tira y afloja emocional, donde cada declaración parecía sacada de un repertorio ensayado. Había un eco de resentimiento en su voz, así como una aparente sinceridad que no podía dejar de cuestionar. Pero a medida que avanzaba la conversación, mis dudas se reafirmaban. Su capacidad para disfrazar la ambición con palabras consideradas solo aumentaba mi desconfianza. En cierto momento, comprendí que estábamos atrapados en un ciclo sin fin, donde las promesas de reconciliación se desvanecían con cada desafío. Esto no es solo un negocio, es nuestro legado, atajé, intentando recordarle lo que realmente estaba en juego. Pero al ver su reacción, su mirada se tornó fría y calculadora, como un hombre que había jugado su última carta y sabía que no habría vuelta atrás. Salí de la cafetería con más preguntas que respuestas, la mente borbada de confusión. En la seguridad del coche, sentí la adrenalina correr por mis venas. Este encuentro había sido una trampa, un intento de desviar mi atención y diluir mi resolución. Con cada paso, la lucha se tornaba cada vez más inevitable. Sabía que mi cuñado no se detendría y que mi disposición para actuar se volvía cada vez más urgente. Al regresar a casa encontré a Ana sentada en el sofá, pero la distancia emocional seguía entre nosotros. Se notaba que había escuchado mis fragmentos de la conversación. Decidí ser honesto con ella. Ana, tu hermano no está buscando una solución. Está aquí para tomar lo que es nuestro, le dije sintiendo el peso de mis palabras. Entiendo que lo consideres familia, pero su ambición está en juego, y no puedo permitir que eso ponga en peligro nuestra historia. Ana frunció el ceño, enfrentándose a la verdad que yo había percibido desde el inicio. Pero tal vez hay una forma de que todos ganemos, intentó argumentar, pero su voz se ahogó en mis complejas emociones. Sabía que cada intento de reconciliación entre nosotros solo la alejaba más de la realidad que estábamos enfrentando. Aquella noche, mientras me sumía en pensamientos oscuros, entendí de manera certera que la lucha era inevitable. No podía permitir que la historia de mi familia, de toda mi vida, se destruyera ante mis ojos sin oponer resistencia. Me encontraba en una encrucijada. Ya no podría ser el hombre apacible que pretendía proteger la integridad de la familia a expensas de lo que era correcto. No iba a rendirme. La tormenta que había empezado se convirtió en un desafío personal. La determinación de enfrentar a mi cuñado se apoderó de mí, y su figura se me presentó cada vez más como un antagonista, alguien que estaba dispuesto a destruir lo que habíamos construido. En el camino por proteger nuestra herencia, debía prepararme para la batalla, no solo con él, sino también con las sombras del pasado que ahora amenazaban con resurgir y consumirnos. Días después de aquella amarga confrontación con mi cuñado, la tensión en casa alcanzó un nivel insostenible. Cada rincón del hogar parecía experimentar la fricción entre mis pensamientos y la irrefutabilidad de las dudas que comenzaban a penetrar en la mente de Ana. Sabía que la relación con ella se había vuelto un campo minado, y cada palabra que pronunciara podría hacer estallar la última fragilidad que nos unía. Una tarde,
Mientras revisaba los documentos y trataba de reunir pruebas sobre la historia de la casa, decidí que era necesario sacar a la luz toda la verdad, no solo para mí, sino también para Ana. Me senté en la habitación que solíamos compartir. El peso del silencio se volvió asfixiante. Ana, hay algo que no te he contado. Debes saber todo lo que hay en juego. Comencé, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Ana me miró. Su expresión era un caos de incertidumbre y tristeza. ¿De qué hablas? ¿Qué más hay en juego?, preguntó. Su voz un susurro. Respiré hondo, sintiendo que ese instante definiría nuestra relación por mucho tiempo. Tu hermano está buscando obtener esto de cualquier manera. He estado investigando sobre la propiedad y he encontrado que él ha estado consultando abogados sobre cómo apropiarse de ella, le dije. Cada palabra era un dardo disparado en la sala cargada de tensión. Sus ojos se abrieron con incredulidad. No puede ser, murmuró. Siempre ha sido así, manipulador, pero nunca pensé que llegara a esto. Su voz tembló y por un momento vi la lucha que se libraba en su interior, la lealtad a su hermano frente a la realidad de las intenciones de ese hombre. La carga emocional se volvió tangible, y eso me ayudó a determinar que a pesar de lo que sucediera, debía seguir adelante y no retroceder. Lo que más me duele es que no solo es tu hermano, Ana. Nos está traicionando a ambos, continué, intentando que mi mirada penetrara en la suya. Si no actuamos, esto se transformará en una guerra, y eso es lo último que quiero, pero tengo que proteger nuestra historia, lo que hemos edificado. Mientras hablaba, el nudo de dudas en mi pecho se aflojó ligeramente. La sinceridad comenzaba a escarbar a través de las capas de tensión entre nosotros. Ana bajó la mirada, perdida en sus pensamientos, y por un instante, el silencio nos invadió. ¿Y qué propones hacer? Porque no puedo seguir sintiéndome como una pieza más en este juego. Cada vez que veo a mi hermano, me siento dividida. Esa fue la chispa que encendió una llama en mí. No podía perder su apoyo. Necesitaba que entendiera que lo que estaba en juego era nuestra familia, nuestra unión, nuestra vida juntos. Podemos reunir pruebas y confrontarlo. Si realmente quiere llegar a un acuerdo, que se lo digamos de frente. No voy a dejar que me aplaste bajo su manipulación. Si él quiere jugar este juego, que lo haga sabiamente, respondí, la determinación fluyendo en cada palabra que pronunciaba. Porque si lo hacemos bien, no solo salvaremos lo que hemos construido, sino que además no dejaremos que su ambición y egoísmo arruinen nuestras vidas. Ana me miró con una mezcla de admiración y miedo. Tienes razón. No me gusta la idea de un conflicto, pero tampoco puedo permitir que continúe así, admitió mientras su expresión se tornaba más resolutiva. En ese momento, comprendí que había dado un paso importante. Aunque la tormenta venía, no la enfrentaríamos solos. Decidimos reunir las pruebas necesarias, contactando a un abogado de confianza que pudiera guiarnos en el proceso. Durante días, revisamos documentos, tuvimos reuniones, y poco a poco la imagen se tornaba más clara. Mientras tanto, mi cuñado no mostraba señales de haber replegado sus intenciones. En cada reunión familiar que llevábamos a cabo, seguía replicando esa sonrisa calculadora, y todos los miembros de la familia parecían no notar el velo de tensión que se teía en el aire. Fue en una de esas reuniones que mi cuñado hizo su primer movimiento. En medio de la cena familiar, el tema de la herencia salió a relucir, y noté que sus ojos se iluminaban, como un depredador que percibe a su presa. Siempre he creído que las cosas pasan por alguna razón, ¿no creen?, dijo con un tono de voz que sonaba a pura manipulación. Todos asentimos, pero dentro de mí, las alarmas sonaban. Cuando llegó mi turno de hablar, la determinación se apoderó de mí. Creo que lo más importante es que todos recordemos de dónde venimos. Esta casa es más que propiedad, es nuestra historia. Solté, mirando a Ana, quien me animaba con un gesto. La mirada de mi cuñado se endureció, y por un segundo me pregunté si había tocado un nervio. Al final de la cena, cuando todo el mundo comenzó a dispersarse, me acerqué a él de manera casual, pero mi voz tembló de tensión. Vamos a hablar, necesitamos discutir lo que cada uno de nosotros espera del futuro, le dije, manteniendo la calma exterior. Su mirada cortante se instaló en mí. ¿Esperas que voy a ceder a tus exigencias?, respondió con desdén.
La conversación rápidamente se tornó en una confrontación, llena de insinuaciones y desencuentros. Te equivocas. No estoy aquí para discutir las exigencias que has planteado. Solo quiero recordar que no estamos peleando solo por una casa, sino por el legado de nuestros padres, le respondí. Lo que dije era cierto. Redefinir las bases de nuestra familia era esencial, y si él no podía reconocer eso, entonces la lucha iba a ser a muerte. Finalmente, después de varios intercambios cargados de tensión, decidí que era tiempo de pasar a la acción. Respetaré cualquier cosa que quieras hacer, pero no te permitiré llevarnos a la guerra. Esto es una parte importante de mi vida, de nuestra vida, reafirmé sabiendo que cada palabra que pronunciaba podría ser decisiva. A medida que nos alejamos, la atmósfera se tornaba pesada. Ambos sabíamos que una tormenta se avecinaba, y lo que se avecinaba no sería fácil. Pero había algo liberador en haber puesto las cartas sobre la mesa. La batalla estaba solo comenzando, y esa noche me preparé para la lucha, consciente de que no podría retroceder. Era hora de proteger lo que amaba cueste lo que cueste. La mañana siguiente al enfrentamiento con mi cuñado, llegó con un cielo nublado. La atmósfera era pesada, como si también el clima presintiera la tensión que nos rodeaba. Desperté con una mezcla de determinación y ansiedad, mi mente lidiando con las posibilidades de lo que vendría. Sabía que debía actuar, y ya no podía permitir que la incertidumbre se apoderara de mis acciones o decisiones. La lucha había comenzado. A medida que el día avanzaba, decidí preparar una reunión con nuestro abogado, un hombre que había sido amigos de la familia durante años. Mientras conducía hacia su oficina, repasaba mentalmente cada detalle de los documentos que había encontrado, cada palabra que pudiera ser utilizada en nuestro favor. En el fondo, entendía que esto no sería solo una batalla legal, era un combate emocional, donde todo lo que había construido estaba en juego. Llegué a la oficina de don Ramón, un hombre de estatura media con cabello canoso y una sonrisa apacible que siempre transmitía confianza. Al entrar, sentí que el peso de mi angustia disminuía un poco, ya que sabía que estaba en buenas manos. Después de algunas palabras de cortesía, me dispuse a exponerle la situación. Don Ramón, estoy profundamente preocupado por lo que está ocurriendo con mi cuñado. Siento que está tratando de aprovecharse de la situación y de nuestra herencia familiar. No solo se trata de la casa, se trata de nuestra historia, le dije, dejando que mis emociones fluyeran en cada palabra. Él me escuchó atentamente, con un gesto de comprensión. Es normal tener miedo frente a una situación así, pero hay que actuar con estrategia. Necesitamos reunir información sobre su comportamiento, y más importante aún, sobre su intención, me aconsejó. Aprecié su enfoque, y juntos comenzamos a delinear un plan. Durante la siguiente hora, discutimos las diferentes posibles acciones legales. Don Ramón sugirió obtener pruebas que demostraran su manipulación y las intenciones ocultas que pudieran desvelar su verdadero carácter. Se sintió bien tener un aliado en esta lucha, alguien que compartía la visión de proteger lo que era importante para mí y para Ana. Debemos rastrear hasta la última conversación que haya tenido sobre la propiedad, sus consultas legales. Todo puede ser útil, continuó don Ramón con fervor. Al salir de su oficina me sentía algo más ligero, como si, aunque la carga todavía existía, al menos tenía un rumbo claro. De regreso a casa, el ambiente seguía tenso. Ana, aunque ansiosa, también parecía más decidida, dispuesta a enfrentar el conflicto que se avecinaba. La estática en el aire era palpable, y decidimos acoplarnos en nuestras posturas, preparándonos para la batalla en que nos estábamos adentrando. Creo que debemos informar a la familia sobre lo que está ocurriendo. Ellos también tienen derecho a saber lo que está pasando. No podemos quedarnos callados, propuse durante la cena. Ella asintió lentamente, comprendiendo que era una cuestión de transparencia y que el silencio solo podría ofrecer al cuñado más ventaja. Esa misma noche, llamamos a una reunión familiar. No quería que esta conversación se llevara a cabo en un tono hostil. Nuestro objetivo era simplemente compartir la realidad de la situación para que todos supieran lo que enfrentábamos. Acordamos reunirnos al día siguiente por la tarde, y durante el transcurso de la noche, mi mente no podía dejar de sacudirse con la ansiedad de cómo se recibiría nuestra revelación.
El día llegó y, aunque nervioso, tomé un respiro profundo antes de comenzar la reunión. Todos los miembros de la familia se agruparon en la sala de estar, intercambiando miradas de inquietud. Ana se sentó a mi lado, y cuando comenzó a hablar, noté su determinación brillar en sus ojos. «Queremos hablarles de algo importante que hemos estado enfrentando», comenzó con una voz que apenas ocultaba su angustia. «Tuvimos una conversación con mi hermano y creemos que hay intención detrás de sus acciones que puede perjudicarnos a todos. No se trata solo de la casa, se trata de nuestra historia familiar». Los murmullos comenzaron a extenderse entre los miembros de la familia. Algunas caras mostraban sorpresa, otras escepticismo. Uno de los primos lanzó una rápida mirada a mi cuñado que estaba presente, como si estuviera buscando alguna confirmación de lo que decíamos. Es vital que todos estemos en la misma sintonía respecto a la herencia y su significado. No debemos permitir que las malas intenciones nos dividan, continué, sintiendo que cada palabra contaba en esta lucha. Hemos decidido actuar para proteger lo que es nuestro y evitar que las ambiciones individuales destruyan lo que nuestros padres construyeron. En medio de la discusión, la tensión aumentó cuando mi cuñado finalmente intervino. Su tono se volvió defensivo y cínico. ¿Ambiciones individuales? ¿Por qué no se habla de que tú siempre has sido el más receloso en la familia? Estás exagerando. Y no creo que haya nada detrás de mis acciones, afirmó, intentando mantener la fachada de que estaba completamente inocente. No se trata de exagerar, sino de ser realista. Si no hacemos frente a esto juntos, te arriesgas a perder más de lo que imaginas. Se trata de nuestra herencia, de nuestra casa y de lo que representa para todos nosotros, respondí, consciente de que estaba jugando mis últimas cartas. La sala se llenó de murmullos, y las tensiones estaban desbordadas, haciéndome consciente de que la batalla que habíamos empezado no iba a ser fácil y que las alianzas se estaban poniendo a prueba. La discusión se volvió intensa. Cada uno defendía sus posturas, poniendo en relieve sus sentimientos sobre la casa, la historia y la familia. Pero en el fondo, yo sabía que esta era solo la primera ronda de una guerra que apenas comenzaba. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, cerré la conversación con un último comentario. Este es un asunto que no solo afecta a mi familia inmediata, sino a todos. Espero que podamos encontrar un camino juntos, pero eso depende de la honestidad y la disposición a enfrentar lo que viene. Al terminar la reunión, la atmósfera estaba cargada de tensión y cada uno de nuestros familiares se retiró con miradas de desconfianza y preocupación. Sabíamos que éramos el blanco de un enfrentamiento más grande, un juego donde las emociones se entrelazaban con la crítica de la realidad. Con el peso de la reunión a cuestas, volví a casa angustiado, pero también liberado. Había compartido nuestro odio a la manipulación en un intento de preservarla, y ahora el verdadero desafío comenzaba. Era hora de prepararme para lo peor, y aunque la batalla legal se presentaba en el horizonte, había algo más grande en juego, la esencia misma de la familia que tanto anhelaba proteger. Los días se convirtieron en semanas, cada jornada una repetición contada de miradas furtivas, conversaciones a medias y una creciente sensación de desencanto. La tensión crecía en cada reunión familiar, donde la sombra de mi cuñado parecía alargarse más, como una presencia que estaba dispuesta a devorar lo que habíamos construido. Como parte de nuestro plan, Ana y yo decidimos reunir más pruebas sobre las intenciones de su hermano. En coordinación con don Ramón, nos decidimos a recoger correos electrónicos, intercambios de mensajes y cualquier documento que pudiera evidenciar su verdadera postura respecto a la propiedad familiar. Esto nos llevaría a un camino tenebroso, ya que cada paso nos obligaba a adentrarnos más en la tormenta emocional que amenazaba con consumirnos. Una noche, mientras revisábamos archivos, encontré un correo electrónico que había sido enviado a un abogado solicitando asesoría sobre cómo tomar posesión de la casa y disputando la validación de la herencia. Mi corazón se detuvo por un momento mientras lo leía, y la rabia rápidamente se transformó en una mezcla de determinación y desesperación. «Ana, tenemos algo. Esto cambiará las cosas», dije, extendiéndole la pantalla de mi computadora. Ella leyó el correo. Su expresión de incredulidad reflejó todos los temores que habíamos guardado hasta ese momento.
Es absurdo, dijo. Su voz temblaba. Nunca pensé que llegara tan lejos. Era el momento decisivo. Contacté a don Ramón al día siguiente y le envié toda la evidencia que habíamos recolectado. Mientras esperaba su respuesta, una sensación de inquietud comenzó a ahogarme. El conocimiento de que estábamos a punto de entrar en una batalla legal me oprimía el pecho. Cuando don Ramón finalmente respondió, fue con un tono serio. Esto puede cambiar el rumbo de las negociaciones. Debemos actuar pronto, pero con cuidado. Tu cuñado no se detendrá ante nada, me advirtió. Cada palabra me reafirmó que el conflicto se volvía cada vez más inminente. Reunidos en nuestra sala, Ana y yo discutimos nuestros próximos pasos. No podemos permitir que esta situación se agrave sin un plan sólido. Si esto llega a los tribunales, será un campo de batalla y necesitamos estar listos, dije, sintiendo que la ansiedad se transformaba en acción. Debemos proteger nuestra herencia, nuestra historia. No permitiré que su ambición destruya lo que construimos juntos, insistí. Había una determinación aferrada a cada palabra. Este no era solo un asunto legal, sino una lucha por la esencia de nuestra familia. Los días pasaron, y la tensión fue palpable en cada interacción que teníamos, incluso con los miembros de la familia que habían tomado partido. Mi cuñado comenzó a actuar de manera más agresiva, lanzando sutiles insinuaciones y comentarios sarcásticos en reuniones, como si intentara sumergir a todos en su visión distorsionada de la realidad. Una tarde, en la que había sido invitado a una reunión informal, noté cómo sus amigos comenzaron a rodearlo, tentando el ambiente con promesas sobre lo que podría ser planeado para el futuro. Era evidente que estaba construyendo su ejército. Mientras lo observaba, una combinación de furia y preocupación me recorrió. Esto es una guerra psicológica, y debemos ser inteligentes al respecto, me recordé a mí mismo. El día de la primera audiencia en el tribunal llegó. La sala estaba llena, el murmullo de las voces resonando mientras otros casos se trataban en paralelo. La ansiedad se apoderaba de mí, cada latido de mi corazón resonando con una clara advertencia. A mi lado, Ana se mostraba nerviosa, y la preocupación oscurecía su mirada. Era un recordatorio de que, más allá del litigio, lo que estaba en juego era nuestra relación como pareja. Cuando mi cuñado llegó, su postura desafiante y la expresión sardónica en su rostro acentuaban su presencia. Cruzamos miradas, y en ese segundo comprendí que lo que él quería era aplastarnos. Sentí que el coraje me comenzaba a abandonar. Sin embargo, decidí encontrar fuerza en nuestra unión. La audiencia se abrió con las presentaciones de los abogados. Don Ramón, confiado y persuasivo, resumió nuestra posición enfatizando la herencia y la historia familiar que estábamos defendiendo. Escuchar su voz fue como una inyección de esperanza, y apenas pude escuchar a mi cuñado mientras su abogado intentaba debilitar nuestros reclamos. Cada argumento era una nueva punzada en mi pecho, y las emociones arremetían en un vaivén interminable de ansiedad y rabia. Cuando llegó mi turno, sentí que los ojos de todos estaban sobre mí. Claramente, la decisión que debía tomar era fundamental. Respiré hondo y, con voz clara y decidida, expuse mi perspectiva. No se trata solo de una casa. Este lugar es el símbolo de nuestra familia, de lo que somos y de lo que representamos, proclamé con el corazón en la mano. Este es nuestro legado, y estoy dispuesto a luchar por ello. No permitiré que nuestras diferencias nos destruyan. Las palabras resonaron en la sala, y por un instante sentí que el peso de la carga se estaba desvaneciendo. La tensión continuó siendo palpable, pero había en mí un nuevo sentido de propósito. Don Ramón confirmó mis palabras, apoyándolas con la evidencia que habíamos recolectado. La audiencia terminó, y la sala se dispersó conforme el juez se retiraba para deliberar. Ana me miró con una mezcla de cariño y preocupación. «Lo hiciste bien», dijo su voz temblorosa. «Ahora solo queda esperar». Mientras nos alejábamos del tribunal, sabía que esta era apenas una batalla en la guerra que se avecinaba. Pero había un cambio en el aire, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. La lucha apenas comenzaba, y lo que estaba en juego era más que una propiedad. Era la identidad misma de lo que significábamos como familia. Juntos estaríamos listos para lo que venía.
Los días que siguieron a la audiencia se transformaron en un ciclo interminable de ansiedad y especulación. La espera por la decisión del juez era como un reloj de arena, cada grano de arena una mercadería perdida en el abismo de la incertidumbre. Ana y yo pasábamos las noches en vela, revisando documentos, organizando pruebas, cada vez más convencidos de que la batalla estaba lejos de terminar. Aunque habíamos ganado una pequeña victoria, la amenaza de la apelación de mi cuñado pesaba como una nube oscura sobre nosotros. Una tarde, mientras revisábamos correos y estadísticas sobre la casa familiar, el teléfono sonó. Era don Ramón. Mi corazón se aceleró. «Necesito que vengas a mi oficina. La decisión del juez ha sido notificada», dijo. Las palabras resonaron en mi cabeza como un tambor. Un torrente de emociones se apoderó de mí. Apenas pude compartir la noticia con Ana antes de salir corriendo hacia su oficina, mis pasos resonando con la carga de lo desconocido. Cuando llegué, don Ramón estaba esperando con una expresión de seriedad. La oficina estaba llena de luz, pero la atmósfera era pesada. «La decisión, como sabes, ha sido a favor de ustedes. La propiedad permanecerá bajo su custodia», comenzó, y por un instante sentí que la presión se aliviaba. Sin embargo, su cuñado ha tomado la decisión de apelar. Mi rostro se descompuso. La victoria que había sentido se desvaneció al instante. «¿Qué significa eso? ¿Estamos de nuevo en la lucha?», pregunté, una mezcla de desesperación y frustración asomándose a mi voz. «Significa que debes prepararte para una batalla más dura», continuó don Ramón. «Él no se dará por vencido. Ahora es fundamental reunir más pruebas que refuercen nuestra posición y desmantelen las intenciones de tu cuñado». Ana se unió a mí en la oficina. Su mirada era una mezcla de valentía y preocupación. «¿Cómo podemos hacerlo?», preguntó con un hilo de desesperación en su voz. La claridad en medio de la confusión nos daba fuerza. «Haremos una revisión exhaustiva. Reuniremos todos los documentos necesarios, no solo sobre la propiedad, sino también sobre la historia familiar y la última voluntad de sus padres. Necesitamos construir un caso sólido que no solo demuestre que esta propiedad nos pertenece, sino que también hable de lo que representa para todos nosotros», explicó don Ramón. Durante las siguientes semanas, el trabajo se convirtió en nuestra única ocupación. Cada tarde regresábamos a la casa familiar, rastreando documentos de herencia, fotos antiguas y recuerdos que atestiguaban el significado del hogar. Eran días largos y extenuantes, pero cada nuevo hallazgo se sentía como un ladrillo más en nuestra construcción defensiva. Una noche, mientras organizaba fotografías de nuestra boda en el jardín de la casa, un destello de nostalgia me invadió. Aquellos momentos felices, la risa de nuestros hijos correteando por el patio, eran las memorias que teníamos que proteger. Esa vulnerabilidad se tornó motivación. «No estoy solo en esto», pensé. «Ana y nuestros hijos son lo que realmente importa». Cuando llegó el día de la segunda audiencia, la incertidumbre dominaba el ambiente. El tribunal parecía un campo de batalla. El aire estaba cargado de tensiones. Al entrar en la sala, reconocí a mi cuñado al otro lado, con un semblante desafiante que juraba que no se detendría hasta obtener lo que quería. Don Ramón comenzó la audiencia con una presentación sólida. Su voz retumbaba en la sala, sumando fuerza a nuestra defensa. Conforme la sesión avanzaba, sentí la necesidad de prepararme mentalmente para mi discurso. Sabía que este era el momento. Cuando llegó mi turno, la presión era intensa. Todos los ojos estaban fijos en mí y podía sentir el sudor en mi frente. Inspiré profundamente, recordando por qué estaba ahí. Este lugar no es solo una casa, es nuestra historia, nuestra herencia. Representa todo lo que hemos construido como familia. «No estoy dispuesto a permitirme que mi cuñado arruine lo que nuestros padres nos dejaron», declaré, sintiendo cómo cada palabra me dotaba de fuerza. La audiencia continuó en medio de discusiones vigilosas y argumentos alimentados por sentimientos crudos. Al final del día, un suspiro de alivio nos envolvió cuando el juez se retiró para deliberar. Mientras abandonábamos la sala, la tensión seguía palpándose, pero había un nuevo fuego en mis pasos. «Lo hiciste increíble», dijo Ana, con una mezcla de orgullo y temor. «Ahora todo depende del juez». Volvimos a casa con la incertidumbre todavía en el aire, pero esta vez
Teníamos la convicción de que habíamos hecho todo lo posible. La lucha no solo se trataba de una propiedad, se trataba de la esencia de lo que somos como familia. Estábamos juntos en esto, y sabía que, pase lo que pase, no nos rendiríamos. La lucha continuaría, pero ahora estábamos decididos a salir adelante. La espera por la decisión del juez se convirtió en una tortura psicológica. Cada día que pasaba, la ansiedad crecía como una sombra que nos envolvía. Sin embargo, entre la incertidumbre, encontré momentos de claridad, momentos en los que recordaba por qué había luchado tanto. No era solo por una casa, era por el legado de mis padres, por el hogar que había visto reír a mis hijos y experimentar innumerables momentos de felicidad. Finalmente, una mañana, el llamado telefónico que tanto esperábamos llegó. Era don Ramón, y su tono era grave. El juez ha emitido su decisión. Deben venir a mi oficina de inmediato. Mi corazón se hundió y luego se elevó al mismo tiempo. Ana y yo intercambiamos miradas cargadas de significado, un reflejo de nuestro miedo y esperanza amalgamados. Cuando llegamos, la oficina de don Ramón parecía más pequeña, más sombría que nunca. Me senté al borde de la silla, sintiendo la mezcla de adrenalina y nerviosismo en cada centímetro de mi ser. La decisión ha sido favorable, comenzó don Ramón, y lo que siguió fue un silencio que se sintió como un grito ensordecedor en mi mente. Ustedes retendrán la propiedad, anunció con una leve sonrisa, y ese instante se convirtió en un grito de alegría contenido. Los sentimientos de alivio y felicidad rápidamente se vieron opacados por la realidad. Sin embargo, continuó, su cuñado tiene derecho a apelar nuevamente y ha expresado su intención de hacerlo. De nuevo, una ola de frustración golpeó mi pecho. Ana miró hacia abajo, sintiendo el peso de la realidad. ¿Cuánto tiempo tomará esta nueva apelación?, preguntó con voz temblorosa. Don Ramón suspiró. Puede ser un proceso largo. Tendremos que prepararnos para una nueva ronda de audiencias, y esta vez será crucial demostrar que su cuñado está actuando de manera deshonesta. Mientras salíamos de su oficina, la luz del día parecía más brillante, pero el peso de lo que se avecinaba aún nos seguía. Vamos a pelear, no tengo intención de dejar que esto termine así, dije con determinación. Ana asintió, aunque su mirada mostraba un destello de miedo. Ese miedo era natural, pero no había marcha atrás. En los días siguientes, nos sumergimos de nuevo en la batalla, buscando documentos adicionales, testigos y pruebas que reforzaran nuestra posición. Sin embargo, también comenzamos a notar la tensión que afectaba a nuestra familia. Las discusiones entre nuestros seres queridos sobre lealtades y divisiones en la familia eran constantes. Una tarde, mientras organizábamos papeles en la casa, mis hijos entraron y por un instante recuperé la perspectiva. Sabía que un hogar no era solo un lugar físico, era el amor, la unión y los recuerdos que atesorábamos. Decidí que debía compartir con ellos lo que estaba en juego, no solo por nosotros, sino por ellos. Estamos luchando por un lugar que cada uno de ustedes conoce y ama, les dije, mis palabras intentando conectar con su entendimiento. Pero también estamos luchando por los valores y principios que nos unen como familia. Después de ese día, encontré una renovada fuerza en mi determinación. La lucha continuaría, y aunque sabíamos que enfrentábamos una larga batalla, esta vez lo hacíamos juntos, como familia. Aquella certeza de estar unidos me daba la esperanza necesaria para enfrentar lo que viniera. Había algo más grande en juego, y el vínculo que compartíamos era el verdadero legado que estábamos decididos a proteger.